En la cena familiar, mamá se burló, solo sirves para ser la esclava de tu hermana. Mi hermana sonrió con aire de superioridad, ven a limpiarme los zapatos. Tiré sus zapatos a la basura y me fui. Su maldición resonó por toda la casa. Una semana después, 45 llamadas perdidas de mamá, algo le pasó a tu hermana. Respondí con 3 palabras, la esclava está ocupada. Soy Heather, tengo 28 años, y mi vida ha sido una sombra proyectada por el foco de atención de mi hermana. Cada paso, cada aliento, era medido contra la perfección de ella. Pero el mes pasado, en la cena de acción de gracias de nuestra familia, algo dentro de mí se rompió. La mesa estaba repleta de familiares cuando mi hermana, borracha de vino, derramó su copa sobre la alfombra y me señaló. «Límpialo. ¿Se te da bien eso?» Mi mamá asintió, sonriendo con suficiencia. Tiene razón. Siempre has sido su pequeña ayudante. Mi tía se rió, animándola. Mi padre permaneció en silencio, como lo había hecho durante 28 años. Entonces, mi hermana se quitó su elegante tacón de suela roja, lanzándolo en mi dirección. «Limpia esto también». Agarré ese zapato, la miré fijamente a los ojos, y lo lancé hacia su cara antes de dejarlo caer en la basura. «Límpialo tú misma», dije, con voz firme. Se acabaron 28 años como la esclava de esta familia. Salí de allí, seguida por un silencio atónito. Una semana después, 45 llamadas perdidas de mi mamá, suplicando sobre algo malo que le pasa a tu hermana. Le respondí con 3 palabras, la esclava está ocupada. Si fueras tú, ¿les harías pagar o les darías una oportunidad para arreglar las cosas? Comenta abajo y debatamos. Esa rabia se había estado gestando desde mis primeros recuerdos. Crecí en un suburbio de clase trabajadora de Chicago, y nuestro hogar era una modesta casa de ladrillos, donde la sala de estar servía como un escaparate para los logros de mi hermana. Sus fotos dominaban las paredes, su carta de aceptación de Harvard enmarcada en oro, premios de la Facultad de Derecho pulidos semanalmente, y su birrete de graduación lanzado al aire en celebración. Mi única foto escolar estaba relegada a un rincón oscuro, detrás de una pila de sus certificados. Mi madre, Patricia, construyó su mundo alrededor de ser la campeona de mi hermana, una exsecretaria que volcó sus sueños incumplidos en su hija mayor. Decía cosas como, mira a tu hermana. Tan hermosa, tan inteligente, tan exitosa. Deberías intentar ser más como ella. Mi padre, Gregory, trabajaba largas horas como mecánico y llegaba a casa agotado. Nunca cuestionó la evidente preferencia, ofreciendo solo ocasionales y silenciosos asentimientos cuando le mostraba algo que yo había hecho. Su silencio se sentía como un acuerdo, dejándome sola para navegar por ese desequilibrio. El patrón comenzó temprano. A los 8 años, traje a casa una cinta de primer lugar de la competencia de matemáticas de la escuela. Mi maestra había elogiado mis rápidos cálculos, pero cuando se la mostré a mi madre, ella la miró brevemente y la dejó a un lado. «Qué bien, Heather. Ahora ve a ayudar a tu hermana con su tarea. Mañana tiene un examen importante». En lugar de celebración, mi logro se convirtió en una nota al pie de página de las necesidades de ella. A partir de entonces, mi rutina diaria giraba en torno al servicio. Me despertaba antes que todos para prepararle el desayuno, bagels perfectamente tostados con queso crema, tal como le gustaban. Le preparaba el almuerzo con notas que escribía para hacerla sonreír, y luego limpiaba su habitación mientras ella se preparaba para la escuela. Se presentaba como mi responsabilidad. «Eres la hermana menor», me explicó mi madre. «Es tu trabajo apoyarla. Así es como funcionan las familias». Aprendí a anticipar sus deseos sin que me lo pidieran, convirtiendo la invisibilidad en supervivencia. Mientras tanto, mi hermana disfrutaba de todas las ventajas. Tenía tutores privados 3 veces por semana para mantener sus notas perfectas, clases de piano que llenaban la casa con una música de la que yo no podía participar, y ropa de diseñador comprada en viajes de compras, a los que yo la acompañaba solo para cargar sus bolsas mientras se probaba la ropa. A los 16 años, recibió un coche nuevo para su cumpleaños, rojo brillante, con todas las características. Yo usaba su ropa heredada, descolorida y demasiado grande, y empecé a trabajar a tiempo parcial en un restaurante local desde los 14 años para comprar mis propios útiles escolares. Caminaba 2 millas hasta la escuela bajo la lluvia,
porque el coche era para las actividades de ella. Nadie cuestionaba esta división. Simplemente, así eran las cosas. Las cenas familiares se convirtieron en recordatorios regulares de mi lugar. Los parientes se reunían alrededor de la mesa, y la conversación inevitablemente giraba en torno a sus últimos triunfos. Tíos y tías preguntaban sobre sus notas, sus amigos, sus planes de futuro. Si yo mencionaba algo, como una buena nota en un examen o un proyecto que había completado, el tema cambiaba rápidamente. Eso es maravilloso, pero oíste que tu hermana fue seleccionada para el equipo de debate, intervenía mi madre, con los ojos iluminándose solo por esas historias. Mis contribuciones eran desestimadas o replanteadas como beneficios de su ejemplo. Cuando construí un simple rastreador de presupuesto para una tarea de clase, mostrando cómo administrar el dinero de la paga, se atribuyó a que aprendía de la disciplina de tu hermana. No importaba que lo hubiera creado yo sola, tarde en la noche, después de terminar mis quehaceres. El peso emocional se acumuló en silencio. Los profesores en la escuela me conocían solo como su hermana, esperando que igualara su carisma, pero desvaneciéndose cuando no lo hacía. Me convertí en la confiable, la chica que ayudaba con los proyectos grupales pero nunca los lideraba. Socialmente, sus amigos me trataban como una extensión de ella, pidiéndome que hiciera recados o cubriera sus planes. Lo internalicé todo, minimizando mis intereses antes de que alguien pudiera criticarlos. Leer libros sobre inversión y economía se convirtió en mi escape privado, escondido bajo mi cama, lejos de los juicios. Esas páginas ofrecían lógica y posibilidad, en un mundo donde mi valor parecía condicional a mi utilidad para los demás. Para la secundaria, la división se sentía permanente. Ella coleccionaba honores académicos sin esfuerzo, su nombre aparecía en el periódico local por concursos de ortografía y ferias de ciencias. Mis esfuerzos pasaban desapercibidos. Cuando ahorré lo suficiente de mi trabajo para comprar una calculadora usada para matemáticas avanzadas, mi madre cuestionó el gasto. Necesitamos ahorrar para el fondo universitario de tu hermana, dijo, a pesar de que el ingreso estable de mi padre cubría lo básico. Ese mismo mes, gastaron cientos en su vestido de graduación y limusina. Yo asistí a mis propios eventos sola, tomando el autobús mientras a ella la llevaban con estilo. El favoritismo se extendía también a la disciplina. Si algo salía mal, un jarrón roto o un toque de queda incumplido, la culpa recaía primero en mí. Deberías saberlo mejor, venían los sermones, incluso cuando la evidencia apuntaba a otro lado. Mi padre podría darme una palmada en el hombro más tarde, en privado, susurrando, buen trabajo en ese examen la semana pasada. Pero nunca hablaba en los momentos que importaban. Su amabilidad estaba oculta, como si temiera agitar las aguas más que protegerme. Al acercarme a la preparatoria, comencé a cuestionar el sistema internamente. ¿Por qué su camino recibía todos los recursos mientras el mío solo recibía sobras? Me sumergí en los estudios, obteniendo calificaciones sólidas en clases de matemáticas y economía que me fascinaban. Pero incluso esos éxitos eran minimizados. Un B en un examen difícil provocaba suspiros. Si te concentraras como tu hermana, sería una. Sus sobresalientes eran sin esfuerzo, los míos, duramente ganados pero subvalorados. Mirando hacia atrás, esos años forjaron mi determinación. El servicio constante y el desprecio plantaron semillas de independencia que nutrí en secreto. Mientras la casa celebraba cada uno de sus hitos, yo construía mi propia base, un cálculo, $1 ahorrado a la vez. Todavía no era rebelión, solo una preparación silenciosa para el día en que saldría de debajo de ese peso. En la preparatoria, ya estaba encontrando formas de forjar mi propio camino. La biblioteca pública se convirtió en mi santuario, un escape tranquilo donde devoraba libros de Warren Buffett y Robert Kiyosaki, aprendiendo sobre mercados de valores e inversiones. Esas páginas ofrecían un mundo donde la lógica gobernaba, no el favoritismo. Mi madre, Patricia, me encontró con uno una vez y se burló, esos libros no te harán una mejor mujer. Concéntrate en habilidades prácticas, como tu hermana. Después de eso, los escondí bajo mi colchón, leyendo con una linterna después de que todos durmieran. A los 15 años, participé en una competencia estatal de matemáticas, pasando semanas construyendo un modelo para predecir tendencias bursátiles. Mis cálculos ganaron el primer lugar, pero nadie vino a la ceremonia. Mi familia estaba en el torneo regional de debate de mi hermana.
Más tarde, descubrí que ella había usado mis notas de investigación para preparar sus argumentos ganadores, adjudicándose las ideas como suyas. Mi cinta fue a parar a un cajón, sin que nadie se diera cuenta. La escuela era un recordatorio constante de mi lugar. Los profesores me saludaban con un «Oh, eres la hermana de ella», y sus sonrisas se desvanecían cuando no igualaba su encanto. Sus amigos me trataban como una asistente personal, pidiéndome que cargara sus mochilas o les trajera bocadillos durante el almuerzo. Yo era simplemente la menor, definida por su sombra. Socialmente, me desvanecí en el fondo, comiendo sola en la biblioteca para evitar sus exigencias. Para costear mis propios útiles, tuve 3 trabajos a tiempo parcial: camarera en un restaurante, empleada de supermercado y tutora de fin de semana, mientras mi hermana se enfocaba en construir su futuro sin distracciones. Mi madre lo justificaba. Se está preparando para Harvard. No puedes esperar las mismas oportunidades. Su aceptación en Harvard llegó cuando yo tenía 16 años, desatando semanas de celebraciones familiares. Tíos y tías inundaron nuestra casa, brindando por su futuro como abogada. Mis padres pidieron un préstamo para cubrir su depósito, llamándolo una inversión en la grandeza. Mientras tanto, yo apliqué a la Universidad Estatal de Illinois con una beca completa para su programa de finanzas. Cuando compartí la noticia, la respuesta de mi madre fue un seco asentimiento. Eso es práctico, Heather. No podemos gastar más cuando la matrícula de tu hermana es la prioridad. Mi padre levantó la vista de su periódico, ofreciendo un silencioso «bien hecho», pero no dijo nada más. La brecha entre nosotras se hizo más ancha, su camino pavimentado de oro, el mío de grava. A pesar de los desprecios, encontré una mentora en la doctora Susan Miller, una economista jubilada que era voluntaria en la biblioteca. Ella me vio garabateando gráficos de acciones y se ofreció a enseñarme principios avanzados: interés compuesto, análisis de mercado, diversificación de carteras. Bajo su guía, abrí una cuenta de trading simulado, practicando inversiones con dinero ficticio. A los 17 años, había convertido unos $10.000 virtuales en $25.000 en 6 meses, dominando estrategias que la mayoría de los adultos no podían comprender. La doctora Miller lo llamó un don, la primera vez que alguien había reconocido mi potencial sin comparaciones. No se lo conté a mi familia. Compartirlo se sentía como invitar al juicio, y había aprendido que el silencio era más seguro. El último año de mi hermana fue un desfile de reconocimientos: valedictorian, capitana de debate, reportajes en las noticias locales. Mis propios logros permanecieron ocultos. Saqué la máxima calificación en economía avanzada, ganando el elogio de un profesor por un proyecto sobre ciclos de mercado, pero lo llevé a casa para encontrar miradas vacías. El discurso de tu hermana en la graduación fue impecable, dijo mi madre en su lugar, redirigiendo la conversación. Las reuniones familiares repetían lo mismo. Los parientes preguntaban sobre sus planes universitarios, sus pasantías, su brillante futuro, mientras que mi presencia apenas se registraba. Si yo hablaba, era ignorado con un «ya llegarás algún día, Heather», pero ella ya está allí. El constante eclipsamiento avivó un fuego silencioso. Comencé a ahorrar cada centavo de mis trabajos, construyendo un fondo secreto para la universidad. Tarde en la noche, después de mis turnos y mis tareas, estudiaba blogs de inversión y practicaba patrones de trading. Mi cartera virtual crecía, pero también mi aislamiento. No se me permitía eclipsarla, no a sus ojos. Cuando me gradué de la preparatoria con honores, mi ceremonia fue opacada por su mudanza a Harvard. Mis padres la llevaron al campus, dejándome para que empacara mis maletas sola para la estatal. La doctora Miller envió una nota de felicitación, la única que marcó el momento. Ese verano, tomé una decisión. Mantendría mis crecientes habilidades ocultas, no por vergüenza, sino por estrategia. El mundo que ellos construyeron no merecía reclamar mi luz. Mientras me preparaba para la universidad, llevaba conmigo esas lecciones de la biblioteca y mi fondo secreto, lista para construir algo que no pudieran tocar. La Universidad Estatal de Illinois se sintió como la libertad. Mi apartamento estudio de 20 metros cuadrados, pagado con ayuda financiera y 3 trabajos a tiempo parcial, era un santuario, a pesar de su pintura descascarada y sus vecinos ruidosos. Por primera vez, fui juzgada por mis propios méritos.
Las clases de finanzas me desafiaron y prosperé, obteniendo un promedio de 4.0 y un lugar en la lista de honor del decano cada semestre. Trabajé como tutora en el campus, asistente de biblioteca e interna de fin de semana en un banco local, equilibrando jornadas de 18 horas para cubrir la matrícula y el alquiler. Mi hermana, mientras tanto, navegaba por la Facultad de Derecho en Boston, con sus gastos cubiertos por los ahorros y préstamos de mis padres. Le enviaban paquetes de cuidados semanales, café, bocadillos, incluso bufandas de cachemira, mientras yo sobrevivía con fideos instantáneos y libros de texto de segunda mano. En mi segundo año, conocí a Daniel, un estudiante de finanzas con una mirada aguda y una confianza tranquila. Notó mi habilidad para diseccionar las tendencias del mercado durante un proyecto grupal y me animó a presentar nuestros hallazgos sola. «Eres brillante, Heather», dijo, la primera persona en decirlo sin una salvedad. Empezamos a salir, pasando noches enteras estudiando derivados y soñando con los pisos de negociación. Daniel se convirtió en mi ancla, celebrando mis sobresalientes y mi primera oferta de pasantía en una pequeña firma de inversión. Pero las visitas a casa exponían las grietas. Durante las vacaciones de primavera, vino conmigo a Chicago y vio la dinámica familiar de primera mano. En la cena, volví a caer en viejos hábitos, servir platos, limpiar la mesa, permanecer en silencio, mientras mi madre elogiaba los honores de mi hermana en la Facultad de Derecho. La mandíbula de Daniel se tensó mientras los parientes preguntaban sobre su próxima pasantía judicial, ignorando mi presencia. El día de Acción de Gracias fue peor. La familia extendida se reunió, y la mesa se convirtió en un escenario para sus logros. «Está en camino de ser jueza federal», presumía mi madre, pasando la salsa. Un primo preguntó sobre mis estudios, pero antes de que pudiera responder, ella interrumpió. «Heather va bien, pero la Facultad de Derecho es otra liga». Daniel se inclinó y susurró, «¿Por qué dejas que te traten como a una sirvienta?». Lo ignoré, condicionada a priorizar la armonía familiar. Pero sus palabras persistieron, agitando una inquietud. Él comenzó a señalar el patrón, como me encogía en casa, como las comparaciones de mi madre me borraban. «No eres su personal», dijo después de una visita, con la frustración en aumento. «Eres su hija». La tensión creció en mi tercer año. Conseguí una pasantía competitiva en un fondo de cobertura de Chicago, analizando carteras para clientes de alto patrimonio. Mi supervisor elogió mis instintos, pero cuando compartí la noticia en casa, la respuesta de mi madre fue, «Qué bien, pero cuando aspirarás a más, como tu hermana». Daniel estaba furioso. «No te ven», dijo, instándome a defenderme. No pude. Años de ser la hija menor me habían programado para evitar el conflicto. Las cenas familiares se convirtieron en una tortura, yo sirviendo, limpiando, absorbiendo comentarios como, si tan solo tuviera su ambición. Daniel se sentaba a través de ellas, su silencio más fuerte cada vez. Para mi último año, estaba destacando, nombrada la mejor estudiante de finanzas e invitada a presentar en una conferencia regional. Les envié una invitación a mis padres, esperando que vinieran. No lo hicieron. Estaban en Boston para la competencia de tribunales simulados de ella. Daniel asistió en su lugar, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando terminé. Pero la brecha entre mi vida universitaria y mi vida en casa se amplió. Él comenzó a presionar más. «Estás dejando que te definan», dijo una noche, con la voz aguda. «Pon límites o te perderás a ti misma». Yo respondí a la defensiva. «Son mi familia. No puedo simplemente abandonarlos». La tensión se acumuló, y nuestras citas se convirtieron en debates sobre mi incapacidad para defenderme. Me sentía dividida, el amor por él chocando con el deber arraigado hacia mi familia. Llegó la graduación, y subí al escenario con honores. La familia de Daniel vitoreó desde las gradas mientras mis padres enviaban un mensaje de texto, «Felicidades, pero estamos en la ceremonia de ella». Su graduación de la Facultad de Derecho era el evento principal, la mía, una ocurrencia tardía. Daniel me apartó después, con el rostro serio. «No puedo seguir viéndote desaparecer en esa casa», dijo. «Elígete a ti misma, o hemos terminado». Su ultimátum me golpeó como un puñetazo. Lo amaba, pero el peso de mi condicionamiento, la familia primero, siempre se sentía más pesado. Peleamos, con las voces alzándose en mi pequeño apartamento. «No puedo cambiarlos»,
dije, mientras las lágrimas caían. Él hizo su maleta, diciendo, entonces cambia cómo dejas que te traten. Se fue a un trabajo en Nueva York, y yo me quedé sola, con un silencio ensordecedor. La crisis financiera de 2008 golpeó justo cuando me gradué. Mi título con honores y mi historial en la lista del decano no significaron nada cuando los bancos congelaron las contrataciones. Sin ofertas de trabajo y con los ahorros agotados por la universidad, no tuve más opción que volver a mi habitación de la infancia en Chicago, a los 22 años. Las paredes familiares, todavía cubiertas con los reconocimientos de mi hermana, se cernieron sobre mí. Ella, mientras tanto, consiguió un trabajo de alto nivel en un prestigioso bufete de abogados en Boston, comprando un elegante condominio en el centro con vistas al horizonte. Mi madre, Patricia, no perdía la oportunidad de señalarlo. Tu hermana planeó mejor su carrera, decía, pasándome la ropa para doblar. Las finanzas fueron una elección arriesgada. Mi padre, Gregory, se mantenía en silencio, trabajando en el garaje para evitar la tensión. Regresar a casa se sintió como volver a una jaula. Fui empujada a viejos roles, cocinar las cenas, hacer recados, limpiar después de las reuniones familiares. Mi hermana, en casa por las vacaciones, me trataba como a su asistente personal, exigiéndome que organizara sus archivos de trabajo o recogiera su ropa de la tintorería. Vives aquí sin pagar alquiler, justificaba mi madre. Contribuye con algo útil. La expectativa era clara, mi presencia era una carga, mi propósito era servir. Cuando mencioné las solicitudes de empleo, ella lo descartó con un gesto. Quizás intenta algo estable, como trabajo de secretaria. No todo el mundo está hecho para grandes carreras. El desprecio dolía, pero peor era el silencio de mi padre, que evitaba mi mirada cuando me lo cruzaba en el pasillo. La ruptura con Daniel lo hizo insoportable. Se había mudado a Nueva York para un trabajo en la bolsa, no dispuesto a verme encogerme de nuevo en la sombra de la familia. Nuestra última llamada terminó con él diciendo, no puedo quedarme si no luchas por ti misma. La línea se cortó, y con ella, un pedazo de mí. Me lancé a la búsqueda de empleo, enviando cientos de currículums, pero el mercado era brutal. Cada correo de rechazo se sentía como una prueba de que nunca escaparía. Entonces apareció Víctor, un asesor senior en una firma financiera de Chicago en apuros, donde conseguí un puesto de nivel de entrada después de 5 meses de búsqueda. El salario apenas superaba el mínimo, procesando números para clientes de pequeñas empresas. Pero Víctor vio algo en mí. Piensas como una estratega, dijo después de que optimicé el presupuesto de un cliente, reduciendo sus costos en un 10%. Me dio tareas poco convencionales, analizar cambios en el mercado, redactar planes de inversión, cosas que la mayoría de los nuevos empleados no tocaban. Fuera del horario laboral, me conectó con clientes independientes que necesitaban asesoramiento financiero personal. Trabajé hasta altas horas de la noche, construyendo presupuestos y carteras para pequeños inversores, ganando honorarios que rápidamente superaron el salario de mi hermana en el bufete de abogados. No se lo conté a nadie. Mantener mi éxito en secreto fue deliberado. En casa, interpretaba el papel de la graduada sin dinero, asintiendo cuando mi madre comparaba mi trabajo inestable con la carrera segura de mi hermana. Canalicé cada dólar a una cuenta de ahorros oculta, haciéndola crecer constantemente mientras vivía frugalmente en su sótano. Las visitas de mi hermana se convirtieron en exhibiciones de su arrogancia. Me lanzaba su abrigo, esperando que lo colgara, o se quejaba de sus casos estresantes mientras yo lavaba los platos. Mi madre lo permitía, diciendo, ella trabaja muy duro, Heather. Ayúdala. Me mordía la lengua, pero cada exigencia alimentaba un fuego creciente. La salud de mi padre añadió presión. Surgió una afección cardíaca que requería pruebas costosas no cubiertas por el seguro. Las facturas médicas se acumularon, y el estrés de mi madre se convirtió en comentarios punzantes. Si tan solo tuvieras un trabajo de verdad, podrías ayudar, suspiraba, ignorando que yo estaba acumulando miles en silencio. Víctor me impulsó aún más, enseñándome estrategias de inversión avanzadas, coberturas, opciones, trading, que multiplicaron mis ingresos como freelance. A los 6 meses, ganaba más que el salario inicial de mi hermana, a veces obteniendo $10,000 en un solo mes de clientes de alto patrimonio. Lo mantuve todo oculto, guardando fondos e inversiones y planeando mi salida. La doble vida pasó factura.
De día, era una Nadia a sus ojos, sirviendo café o doblando la ropa. De noche, era una potencia financiera, asesorando a clientes que confiaban en mis instintos. El contraste agudizó mi resentimiento. Cada tarea, cada comparación, avivaba una rabia silenciosa. Aún no estaba lista para liberarme, pero estaba construyendo un imperio que no podían ver, uno que pronto pondría su mundo patas arriba. 3 años después de volver a casa, una firma de inversión de Seattle lo cambió todo. Me buscaron para un puesto de analista senior, ofreciendo $180,000 anuales, más bonificaciones. Acepté, hice las maletas y dejé Chicago sin contarle a mi familia toda la verdad. Para ellos, yo todavía estaba luchando en un trabajo financiero inestable. En realidad, compré una moderna casa de 3 habitaciones en Capitol Hill, Seattle, con vistas al estrecho. Mi cartera de inversiones personal alcanzó los $500,000 a los 26 años. Construida con trading disciplinado y trabajo freelance, volaba de regreso para las vacaciones vistiendo ropa vieja y esquivando preguntas sobre mi carrera. Todavía estoy viendo qué hacer, murmuraba, dejando que asumieran que apenas me las arreglaba. Mientras tanto, la vida perfecta de mi hermana comenzó a resquebrajarse. Su matrimonio con un abogado corporativo se deshizo cuando él descubrió sus deudas secretas de tarjetas de crédito, decenas de miles gastados en bolsos de diseñador y viajes de lujo. Una demanda por negligencia profesional golpeó a su bufete, acusándola de malversar fondos de clientes. Los honorarios legales se acumularon, y los pagos de su condominio se volvieron inmanejables. Durante una rara llamada telefónica, insinuó que pediría dinero prestado a nuestros padres, con la voz tensa. Mi madre, Patricia, todavía se jactaba de ella ante los vecinos, sin saber del desastre. Yo guardé silencio, con mi éxito como un escudo que no estaba lista para mostrar. En Seattle, conocí a Ryan, un emprendedor tecnológico que dirigía una startup centrada en energía sostenible. Conectamos en una conferencia de finanzas donde hablé sobre tendencias del mercado. Admiró mi claridad, haciendo preguntas agudas que se convirtieron en un café, y luego en una cena. A diferencia de Daniel, Ryan no conocía el bagaje de mi familia y me vio por lo que era, una estratega, no una sirvienta. Pasábamos los fines de semana de excursión en el Monte Rainier analizando números para la expansión de su empresa. Cuando me preguntó por qué nunca mencionaba mis logros a mi familia, me encogí de hombros. No lo entenderían. Él frunció el ceño pero no insistió, dejándome mantener mis barreras. De vuelta en casa, la salud de mi padre empeoró. Su afección cardíaca requería una cirugía que costaba $80,000, no cubierta por el seguro. Las llamadas de mi madre se volvieron frenéticas, mencionando problemas con la hipoteca y el riesgo de perder su casa. Mi hermana, ahogada en sus propias deudas, no podía ayudar. Mi tía, siempre rápida para entrometerse, sugirió que yo pidiera un préstamo, ya que no tenían grandes gastos. La ironía quemaba. Podría haberlo pagado en efectivo 2 veces, pero les dejé pensar que estaba en la quiebra. Sus suposiciones alimentaron mi determinación de permanecer oculta, con mi éxito como una rebelión privada. El día de Acción de Gracias trajo el punto de quiebre. Volé a Chicago, preparándome para la rutina habitual. El comedor estaba lleno de parientes, el aire denso de tensión. Mi hermana, visiblemente estresada y medio borracha, volcó su copa de vino, manchando la alfombra. «Límpialo, Heather», espetó. «Estás acostumbrada». Mi madre asintió, sonriendo con suficiencia. Siempre ha sido buena en las tareas pequeñas. Mi tía se rió entre dientes, añadiendo, perfecta para ayudar a su hermana. Mi padre miraba su plato, silencioso como siempre. Entonces, mi hermana se quitó su tacón de suela roja, lanzándolo hacia mí. «Pule esto mientras estás en ello», dijo, con la voz goteando desdén. Recogí el zapato, con el corazón latiéndome con fuerza, y la miré fijamente a los ojos. Sin decir una palabra, lo arrojé hacia su cara, dejándolo caer en el bote de basura junto a la puerta. «Límpialo tú misma», dije. «Se acabaron 28 años de ser tu esclava». Agarré mi abrigo y salí, dejando tras de mí sus rostros atónitos y congelados. La semana después de que me fui fue un caos. Mi teléfono vibró con 45 llamadas perdidas y mensajes de voz de mi madre, que empezaron con enojo y luego se volvieron desesperados. «Heather, te necesitamos».
Algo malo le pasa a tu hermana, suplicaba un mensaje. Los ignoré todos, respondiendo una sola vez por texto, la esclava está ocupada. El mundo de mi hermana se había derrumbado. Una investigación criminal sobre su malversación de fondos de clientes la llevó a la bancarrota, con su licencia de abogada suspendida. Se enfrentaba a una posible pena de cárcel bajo una declaración del capítulo 7, y su condominio fue embargado para cubrir las deudas. La afección cardíaca de mi padre desencadenó un ataque casi fatal, que requirió $120.000 para una cirugía de emergencia, dinero que no tenían. La voz de mi madre se quebró en su último mensaje de voz, admitiendo que podrían perder la casa por ejecución hipotecaria. Regresé a Chicago para una reunión familiar, no por deber, sino para establecer los términos. Mi madre me sentó, con los ojos rojos. «Somos familia, Heather. Nos mantenemos unidos». Me incliné hacia adelante, con voz tranquila. «¿Ahora soy familia, o solo tu sirvienta?» Ella se estremeció. Mi padre necesitaba la cirugía en cuestión de días, o su salud colapsaría. Mi hermana, ahogada en honorarios legales, no podía contribuir ni un centavo. Mi tía intervino: «Debes tener algunos ahorros de tu trabajito». Dejé que la suposición flotara en el aire, y luego expuse mis condiciones. Organizarían una reunión familiar donde mi madre y mi hermana se disculparían públicamente por 28 años de trato injusto. Mi hermana tenía que admitir su irresponsabilidad financiera. Mis fotos reemplazarían las suyas en las paredes de la sala. No más comparaciones. No más exigencias. Ese es el precio, dije. Páguenlo, o me voy. Mi hermana explotó. «Estás tomando la vida de papá como rehén», gritó. Enfrenté su mirada. «Aprendí de ti, tomando lo que se me debía durante años». Mi madre intentó negociar, ofreciendo una disculpa privada. Negué con la cabeza. Todos los términos o nada. No tenían otra opción. Mi cuenta bancaria podía cubrir la cirugía 10 veces, y lo sabían. La reunión se fijó para el siguiente fin de semana. Los parientes llenaron el mismo comedor donde había arrojado el zapato. Ante todos, mi madre se puso de pie, con la voz temblorosa. «Favorecí a tu hermana y disminuí el valor de Heather». Estuve equivocada. Mi hermana, con el rostro pálido, admitió su bancarrota y años de gastos imprudentes, con la voz quebrándose al confesar que lo había perdido todo. Deslicé mi teléfono sobre la mesa, mostrando mi saldo bancario, la escritura de mi casa en Seattle y un estado de cuenta de una cartera valorada en más de $750.000. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Un primo susurró: «Ella es la exitosa». La mandíbula de mi tía cayó, su habitual aire de superioridad desaparecido. No dije una palabra, dejando que los números hablaran. 6 meses después, mi padre se recuperó, gracias a la cirugía que financié. Llamó una vez, con voz suave, diciendo: «Ahora te veo, Heather». Asentí, pero mantuve mi distancia. Mi madre, despojada de su narrativa de la niña dorada, se volvió silenciosa, y sus llamadas quedaron sin respuesta. El juicio de mi hermana terminó con una sentencia de 1 año de prisión por fraude, su carrera muerta. Se mudó al sótano de mis padres, inhabilitada y en la quiebra. Su casa fue embargada cuando no pudieron pagar la hipoteca, obligándolos a mudarse a un apartamento estrecho. En Seattle, fui ascendida a vicepresidenta en la firma, y mi salario subió a $250.000. Ryan me propuso matrimonio durante una caminata al atardecer, su anillo simple pero firme como nuestro vínculo. Financial Weekly me nombró una estrella en ascenso en gestión de patrimonios, con mi rostro en su portada. Compré una casa más grande, una construcción moderna y elegante con ventanas de piso a techo, y rara vez visitaba Chicago. Cuando mi hermana me envió un mensaje de texto, rogando por un préstamo para cubrir sus deudas legales, miré la pantalla. «Estoy ocupada», respondí. «Pregúntale a tu sirvienta». «Ah, espera, esa era yo». Presioné enviar y bloqueé su número. Durante 28 años, fui su ayudante invisible, con mi valor atado a sus exigencias. Ahora, soy mi propia reina, construyendo una vida donde nadie me define. Las reinas no sirven, gobiernan.